Ya habiendo pasado la espuma electoral y demás cuestiones que han hecho tambalear a nuestro querido Merval, vamos a ver en este video qué podemos esperar para el año 2026. Buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Finanzas con Teca. Muchas gracias por estar acá. Como decía en la introducción, en este video vamos a tratar de intentar predecir qué va a pasar con el Merval en el año 2026. Antes que nada, por supuesto, quiero decir que no sé lo que va a pasar, no tengo la bola de cristal, nadie la tiene, el que te dice que la tiene te miente, pero con conocimientos, con habilidades y con demás cosas, uno puede asignarle probabilidades a un escenario o a otro y actuar en base a eso, siempre con la correcta gestión del riesgo. Vamos a dividir este video en una parte donde voy a comentar algunos datos que me fui anotando, voy a tener que ir ayudándome leyendo porque son muchos y no son cosas que me interesen mucho realmente, pero sé que terminan influyendo en los mercados, como puede ser la inflación, el índice de desempleo, si sube o baja la pobreza, etcétera, datos más macroeconómicos que no son mi fuerte, pero que sé que sirven a la hora de decidir qué esperar para el año que viene, cuáles son las expectativas y demás. Luego, por supuesto, vamos a pasar a la parte que a mí más me gusta, que es la parte del análisis técnico. Hace poco leí en Twitter a Iván Sherman, que es el campeón mundial de trading argentino en el año 2023, que tuiteó una frase que probablemente no sea de él, pero la tuiteó él, que dice: muéstrame los gráficos y te diré las noticias. Frase que me encantó, no la conocía, y es así, ¿no? Porque uno nunca puede saber cuál va a ser la próxima noticia, pero más veces de lo que uno cree puede ver que en el gráfico hay cierto patrón, cierto nivel de precios muy importante y ¡pum! Ahí aparece una noticia y obviamente vos no, como trader no adivinaste la noticia, pero sabías que algo podía pasar. Entonces, muy importante esto, ese es mi punto de vista. Siempre a través de los gráficos nosotros podemos tratar de anticiparnos a los siguientes movimientos del mercado, asignándole probabilidades y tratando de acertar la mayor cantidad de veces posible. Así que bueno, vamos primero con la inflación. Como probablemente ya hayan visto, en noviembre, el mes que pasó, volvió a acelerar, dio 2,5, quedó más o menos en el 32% interanual. Fue una leve suba de la inflación. Es verdad que noviembre y diciembre son meses estacionales negativamente para la inflación. La gente suele gastar más, suele haber más movimiento de dinero y esto genera más inflación. Pero probablemente alguien muy afín al gobierno quiera defenderse con esto. Yo no estoy tan de acuerdo. Si es verdad, tampoco hay que ser un termo en ningún caso, pero no creo que justifique. Creo que la inflación está hace mucho tiempo en el 2%. Eso no es bueno. No es bueno que la gente se acostumbre al 2%. 2% de inflación mensual es muchísimo. En cualquier país normal es muchísimo. Entonces, no nos debemos acostumbrar a eso y hay que ir prestando la atención a la inflación en el primer trimestre del año que viene para ver si continúa bajando y esto puede favorecer a los mercados. Por otro lado, hay 7 variables importantes que más pueden llegar a alterar el Merval. Uno es la inflación núcleo versus los regulados, el ancla fiscal, el régimen cambiario, las reservas y la relación con el FMI, las tasas globales, la actividad, por supuesto, y los commodities. Vamos, bueno, primero por el punto número 1, que es la inflación núcleo versus la inflación de los regulados. Es importante porque se diferencia, porque como hay muchos servicios que aún están regulados, el gobierno puede decidir, che, no, yo no quiero más inflación, entonces no subo el gas, no subo la luz. Y después cuando tal cosa, bueno, desregula y entonces suben, pero si desregula en un mes que ya por la inflación núcleo, la inflación era alta y encima te suben el gas, la luz, etcétera, entonces la inflación va a ser altísima. Entonces, el mercado puede llegar a soportar si baja la inflación núcleo. Esa es como la más importante, porque es como que la inflación de los regulados, al fin y al cabo, depende del gobierno. El gobierno, si quiere, no lo sube y punto. Entonces, se le da mucho más bola a la inflación núcleo, que es la que no puede influir el gobierno, o al menos no tanto como la inflación de los regulados. Entonces, ese es un punto importante. Se le va a dar más importancia probablemente a la inflación núcleo. El punto número 2 es el ancla fiscal, que es el famoso superávit fiscal. Eso es básicamente, es como el lema de este gobierno. Entonces, en caso de que pierda el superávit fiscal en algún momento, eso sin dudas que va a ser una muy mala noticia para los mercados. A ver, uno puede estar de acuerdo o no con el superávit, porque, o sea, a ver, con el superávit deberíamos estar de acuerdo todos. El superávit fiscal siempre es bueno, pero uno, opositor del gobierno, puede decir, sí, pero ¿a costa de qué es el superávit? Porque no construís rutas, bla, bla. Bueno, puede ser, tiene todo el sentido del mundo, pero no importa. El superávit es bueno y sobre todo, lo importante es que el gobierno tiene ese lema, esa bandera a morir. Entonces, si la pierde, claramente la confianza va a bajar muchísimo. Y como todos sabemos, y esto no es política, el mercado
prefiere a un gobierno más pro mercado y por ende prefiere a este gobierno, y si este gobierno pierde credibilidad, etcétera, etcétera, el mercado no le va a gustar. Luego, por supuesto, el régimen cambiario, el crawling peg, las bandas, etcétera, etcétera. Esto básicamente es muy importante, ver si se respeta el sistema de bandas, si no se respeta, cómo se sale del mismo, etcétera. Todo el tema del dólar siempre está candente en este país, es inevitable, y es importante ver cómo se desarrolla a lo largo de los primeros meses del año que viene eso. Por supuesto, punto número 4, las reservas. Es importante que el gobierno comience a acumular reservas genuinas, es algo que no está haciendo por ahora. No está mal tomar deuda, la licitación de la semana pasada, si bien no salió perfecta, sin duda que es una gran noticia volver a los mercados financieros. No hay país en el mundo que funcione sin mercado financiero, realmente es así. Yo estoy muy contento con esa noticia, pero de algún modo, en algún momento, con la cosecha del año que viene, con vaca muerta, con lo que sea, el gobierno va a tener que empezar a acumular reservas genuinas, o al menos eso es lo que le pide tanto el mercado como el FMI, que es el acreedor. Luego, bueno, las tasas globales. Obviamente, en base a lo que decida hacer la Fed con su vida, eso influye en los mercados emergentes. Y Argentina, que ni siquiera está catalogado como mercado emergente, pero bueno, ¿qué pasa? Con tasas altas, Argentina va a necesitar un historial impecable para que los inversores decidan invertir acá, porque el costo del dinero está muy alto, las tasas que determinan el costo del dinero son altas y por ende es muy difícil que alguien decida gastar dinero que está saliendo caro en un país con tanto riesgo. En cambio, cuando las tasas son bajas, hay un apetito por el riesgo mucho mayor, suben los mercados emergentes, suben las criptomonedas, sube el mercado accionario también, etcétera. Entonces, va a depender también de qué decida hacer la Fed y las tasas globales. Se habla mucho de que, bueno, el año que viene se va Powell, van a poner un candidato de Donald Trump, entonces es probable que en ese sentido las tasas continúen bajando, eso es un dato no menor. Por supuesto, la actividad, claramente el crecimiento de la economía real no está siendo acorde al crecimiento financiero, la actividad sigue baja, sobre todo en varios sectores, salvo algunos, y esto, bueno, va a tener que cambiar, en algún momento la actividad va a tener que repuntar, porque es inevitable para que un país funcione que la actividad suba, digamos. Y por último, bueno, los commodities, esto creo que es un punto en el que tenemos bastante viento a favor. Por un lado estamos en plena cosecha de trigo que está siendo histórica, está habiendo toneladas y toneladas y toneladas de trigo siendo cosechadas. Se espera una cosecha igual de histórica para la soja, la cosecha gruesa, que es en marzo, abril, mayo. Se espera ahí que haya una fuerte entrada de dólares. No hay que olvidar que el gobierno adelantó 7.000 palos con la quita de retenciones que hizo hace un mes, 2 meses, pero bueno, aún así con una cosecha de soja histórica seguramente van a ser muchos dólares entrando al país y esto, bueno, por supuesto que va a impactar positivamente. Y también el tema del petróleo, vaca muerta y demás, pero no creo que el año que viene ya se vean resultados, pero año a año sigue creciendo y esos son más dólares para el país. Así que bueno, esos son los 7 puntos que más pueden mover el mercado. Por otro lado, vamos al consenso del 2026. Se proyecta una inflación de entre el 16 y el 18%, un crecimiento entre el 3 y el 4.5% y un tipo de cambio que se espera para diciembre del 2026 en 1.720 pesos por dólar. Esas son las estimaciones de los consensos para el año que viene. A mí estas cosas la verdad que no me gustan, casi nunca le pegan, siempre termina pasando otra cosa, entonces no le doy mucha bola, pero bueno, si vos querés tener una estimación es esa, inflación entre 16 y 18%, crecimiento de la economía del 3 al 4% y tipo de cambio para diciembre del 2026 en 1.720 pesos, esta es la que menos posible veo. Ese es el consenso, puede haber escenarios más positivos, más negativos, acá dejamos el resumen del consenso. Así que, bueno, esto es todo lo que tengo sobre el análisis más fundamental, más macro. Dimos una breve pasada por todos los puntos importantes, así que ahora sí, nos vamos a la parte del análisis técnico. Bien, ya en las pantallas para la parte del análisis técnico, gráfico del Merval en dólares, vamos a tratar de ir desmenuzando un poco esto y poder tratar de anticiparnos a posibles escenarios. Puse el gráfico así, a propósito, este es el máximo de la era de Mauricio Macri, que ajustado por inflación de todos modos debería dar por acá, así que a tenerlo en cuenta, pero no tengo el gráfico por inflación en este momento. ¿Qué podemos ver en este gráfico? Vamos a verlo un poquito más de acá. Bueno, esto es todo del mercado alcista que arrancó en 2022 y terminó en enero del 2025. Esta es su corrección en ABC, básicamente.
que duró de enero de este año hasta octubre. En realidad terminó en septiembre, el mínimo lo hizo el 15 de septiembre de este año, duró aproximadamente 9 meses y acá tenemos el velón de la semana de las elecciones y acá por supuesto el precio está reconociendo esta zona que vamos a marcar acá como una resistencia importante. Obviamente nosotros hicimos un video analizando el Merval la semana posterior a las elecciones y dijimos, el gráfico estaba por acá más o menos y dijimos que seguramente llega a esta zona y que ahí iba a frenar, no iba a seguir de largo sin parar, porque bueno, son patrones que se repiten y esta zona era una resistencia importante que no iba a poder superar tan fácilmente. Entonces, eso por un lado. Como podemos ver, la tendencia bajista que trae esta línea se rompió, acá sin dudas, no hubo un throwback, pero el precio bajó un poco. Vamos ya a borrarla, aunque es importante tenerla en cuenta. Este piso que fue el que tocó, que venía de acá, y también lo vamos a borrar y vamos a dejar únicamente, vamos a limpiar un poco. Bueno, por supuesto, tenemos la zona de máximos como la resistencia absoluta, que está más o menos en los 2.400, 2.500 dólares. Y acá tenemos esta resistencia de corto plazo que deberíamos superar en los aproximadamente 2.000 dólares para redondear, creo que es un poquito más. Recuerden siempre que las zonas de soporte de resistencia, las zonas de congestión del precio no son un precio exacto, sino que es una zona de precios. Por eso siempre suelo marcar con cuadraditos, pero acá lo estamos haciendo rápido y sobre la marcha. Bien, quería ver el RSI. El RSI está mostrando una... Pasa que en realidad no, porque ya esto hubo una tendencia bajista en el medio, entonces no. Y este es un gráfico semanal, perdón, pasa que me confundí con un gráfico diario. El RSI no está mostrando nada porque, bueno, acá sí se mostró sobrevendido. Esto también lo vimos previo a las elecciones. Acá hubo una sobreventa y el precio ahora está, el RSI, perdón, ya está yendo para arriba normalmente. Lo que quiero ver son las medias móviles en este gráfico antes de pasar al gráfico de un día donde por ahí podemos encontrar alguna señal más. Como pueden ver, esta es la media de 200 periodos, que es donde se apoyó el precio y respetó como un soporte. Esto también lo vimos en un video previo a las elecciones, donde dijimos que en gráfico semanal estábamos contra la media de 200 periodos, que es un soporte importantísimo, y así fue, lo respetó. En la semana post elecciones, el gráfico rompió con una vela impresionante, tanto la media de 20 como la de 50, que son estas dos, y ahora, como podemos ver acá, la media móvil exponencial de 20, que es la amarilla, está cruzando al alza la media móvil exponencial de 50. Esto es una señal alcista. Fíjense que si bien acá dio como una señal medio chota, o sea, no es mala la verdad, porque se dio acá en esta vela y el precio de acá continuó cayendo un 30%, o sea, no fue una mala señal, pero bueno, suele ser mejor. Por ejemplo, fijémonos que la última vez había sido, bueno, fíjense acá también dio varias. Recuerden que el buen cross de medias móviles es la de 50 a la de 200, no tan así está. Fíjense que la de 50 y la de 200 sí se dio acá y arrancó un rally total. Acá se dio también un rally para abajo. Pero bueno, fíjense que acá cuando cruza continúa todo este tiempo por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, hasta que acá la cruza, acá la vuelve a cruzar. Esto es una buena señal para los mercados. Vamos ahora sí a un gráfico diario, lo vamos a dejar limpio. Y obviamente, bueno, estamos ahí en una zona de congestión. Básicamente, ¿qué es lo importante? A ver, que uno, que no se pierda esta zona. Después de las elecciones, el precio llegó a caer un 15% hasta la zona de los 1.800 más o menos, que es el máximo de la era de Mauricio Macri, no ajustado por inflación. Y el precio cayó ahí y aguantó. Entonces, mientras el precio se mantenga por arriba de acá, estamos a salvo. ¿Cuál sería el problema? Que lo rompa, porque si lo rompe, se habilitarían zonas de precio por debajo. Primero esta, que está en los 1.300, que no la visitamos, bueno, sacando obviamente la parte del fondo, pero desde abril de este año, y no veo un soporte antes, quizás por acá, esta zona, podemos ver, pero no, es más sí, es la misma básicamente. Así que sería importante, perdón, me quedó un desastre, que el precio no rompa, porque si rompe, nos queda como siguiente objetivo esta zona de los 1.400, 1.300 dólares por todo esto de acá. Todo esto de acá, fíjense que acá también se apoya, acá rebota, acá no puede, es un soporte bastante importante y seguramente que si el precio rompe con intención esta zona va a ir a buscarlo más a mediano plazo porque está bastante lejos, pero bueno, yo no creo que eso vaya a pasar, por lo menos no de corto plazo, pero estar atentos, esa es la primera sugerencia que puedo dejar, que el precio no rompa esto, porque si no lo rompe, básicamente lo que va a haber pasado es, bueno, vamos a haber tenido
esta tendencia que inició así, un impulso, un retroceso, un super impulso, y acá tenemos un retroceso y acá, bueno, seguimos tranquilos. Puede lateralizar un poco, así, ¿sí? Y no pasa nada. En algún momento tendría que romper para arriba, o directamente sin lateralizar puede romper esta zona de máximos, que sería lo ideal, porque si el precio al revés, como marcamos para abajo, acá es al revés, el precio rompe esta zona de máximos, que es la que tenemos marcada con esta línea de resistencia, automáticamente se habilita la zona de máximos históricos, que es la siguiente resistencia fuerte que tiene el precio, ¿no? No hay otra antes. Entonces, eso es importante. Hay que tener en cuenta esta especie de canal que se armó, claramente no es, perdón, canal no, no me sale la palabra, perdón, bueno, ya me va a salir este canal paralelo, si querés, que se armó acá, claramente todavía no lo es porque tiene muy pocos toques, tendría que haber más para poder operarlo como tal, pero bueno, eso sí hay que monitorearlo e ir viendo qué hace el precio entre los $2.000 y los $1.800. Es importante lo que haga el precio ahí. El RSI en gráfico diario sí está mostrando cierta divergencia, si querés, porque tenemos este punto y este punto. El RSI está bajando, o sea, es decir, el precio subió con toda esta fuerza del RSI, bajó y después volvió a subir, pero con muchísima menos fuerza. Entonces, quizás no está teniendo la fuerza necesaria para ir hacia arriba. ¿Cómo se consigue esa fuerza? Probablemente con buenas noticias, cosas positivas que vayan ocurriendo, que influencien el sentimiento del mercado y de los inversores. Vamos a sacar el RSI, vamos a ver las tres medias móviles acá. Acá tenemos lo mismo, se dio un cruce de la media de 50 hacia la media de 200, lo que es una buena señal. Fíjense que no pasa tanto. Fíjense que el otro cruce se había dado recién en agosto del 2022 y después siempre se mantuvo por arriba hasta que la cruza la baja acá en julio de este año, y bueno, después de que la cruzó el precio cayó como un 40%. Lo marqué mal, pero más o menos... Sí, no llegó hasta la de abajo, pero es un 40% más o menos. Entonces es importante, que es una señal alcista, el cruce de estas dos medias móviles. Es importante también que el precio, como pueden ver, vamos a limpiar un poquito, vamos a sacar las de 50 y las de 200 ahora. Dejamos la amarilla, que es la de 20. Fíjense cómo el precio, después de la subida, obviamente la subida de las elecciones, en su retroceso reconoció como soporte a la media móvil exponencial de 20, esperemos que así lo haga, y ahora también la está respetando. En caso de que acá el precio pierda la media móvil de 200, es muy probable que nos vayamos a esta línea que tenemos marcada acá dentro de los 1800. Entonces, siendo completamente honesto, el gráfico no nos está diciendo mucho. Si vos ves en YouTube a alguien que te dice, no, el año que viene va a pasar esto, desconfía, porque es muy difícil que alguien vea este gráfico y sepa lo que va a pasar. Realmente es un gráfico que está lateralizando, tuvo una subida bestial, frenó, el RSI marca una leve divergencia, pero no es la suficiente como para considerarlo como una señal bajista. Las medias móviles sí están dando señales positivas, pero bueno, yo iría con mucha cautela, y más allá de esto, y me la voy a jugar, yo creo que el año 2026 va a ser un mercado alcista para el Merval. ¿Y esto por qué? Por una cuestión de ciclos, y quizás de que ya venimos de un año bajista, venimos de un par de años alcistas, un año bajista, y sería este como el tercer ciclo que suele ser alcista. Yo le asigno más probabilidades a que sea un año alcista. Se habla de la cosecha gruesa también, que va a ser récord, un par de noticias fundamentales que pueden ayudar. Como siempre digo, a mí me gustan los gráficos, pero en Argentina influencia mucho más que en otros lados las noticias. Y yo, si tengo que elegir a qué asignarle más probabilidad, le asigno más probabilidades a un año alcista. Yo creo que después de haber roto de la forma en que se rompió la tendencia bajista que veníamos trayendo, que es la que borramos al principio, pero la volvemos a marcar, esta de acá, después de haber roto de esta manera esta tendencia, lo más lógico sería que el mercado continúe al alza. ¿Qué es lo que necesito yo para confirmarlo y poder tomar más riesgo, asignarle más capital y demás? Esto. Voy a marcar esto, que viene de acá también, y fíjate que es justo donde frenó. Yo lo que necesitaría es, acá me chupo un huevo, si quiere volver acá no pasa nada, pero yo lo que necesito es que el precio rompa la zona de máximos anterior, baje y bueno, vuelva a subir, ya dejando configurada una estructura de mercado alcista, porque todavía esto no es una estructura de mercado alcista. ¿Qué es una estructura de mercado alcista? Mínimos ascendentes y
máximos ascendentes y mínimos también ascendentes. Entonces vos lo ves y va para arriba. Y una estructura de mercado bajista son máximos descendentes y mínimos descendentes. Acá nosotros todavía no tenemos mínimos ascendentes, no tenemos máximos ascendentes, no tenemos nada de hecho. O sea, de hecho, si me tengo que basar en este máximo, si lo considero un máximo, no está pudiendo superar al anterior. Entonces eso sería un problema, pero yo no me preocuparía. Yo esperaría un mínimo, es decir, que el precio retroceda un poco más, salvo que aparezca una noticia súper buena y luego de eso que haga un máximo ascendente, y ahí ya por lo menos tenés un máximo ascendente, un mínimo y otro máximo ascendente. Entonces ya por lo menos tenés una estructura de mercado alcista, aunque sería ideal ver otro mínimo ascendente y ya acompañar la tendencia, dejar correr las ganancias y ser felices. Así que bueno, eso es lo que yo necesito para confirmarlo. Ya por un lado me confirman bastante el cruce de las medias móviles y demás, pero necesitaría eso, verlo en los gráficos, en el price action. Una vez que eso ocurra, yo, por mi parte, porque no doy asesoría financiera, lo daría 100% por confirmado. Mientras tanto, yo le asigno más probabilidades a un mercado alcista que a uno bajista. Pero, como siempre digo, la vida es un juego probabilístico, las probabilidades no quieren decir nada. Ponele que yo le asigno un 80% de probabilidades a un mercado alcista, y bueno, se puede dar el 20% que yo no asigné, y listo, actuaré en consecuencia. Creo que eso es lo que va a pasar. Otra preocupación que tengo es que, bueno, el panorama global, yo veo bastante mal al mercado americano para el año que viene, no sé si bastante malo, un año más bien mediocre, y me resulta, bueno, también Bitcoin, por un tema de ciclos, lo más probable es que el año que viene sea un mercado bajista. Entonces, me cuesta imaginarme en mi cabeza un escenario donde Argentina sube y sube y sube y Estados Unidos, las criptomonedas bajan. Sería raro, quizás estoy equivocado en mi visión de Estados Unidos y las cripto y termina siendo un año alcista, y ahí lo veo mucho más positivo, porque en Argentina todas las señales que veo son positivas. Entonces, ese es mi veredicto final. Nada, es importante decir que esto lo estoy grabando el domingo 14 de diciembre, este video va a salir el martes o miércoles, son 2 días, pero todos sabemos cómo funciona este país, nuestra querida Argentina, en 2 días puede cambiar todo y este video quedar totalmente obsoleto, pero bueno, yo lo voy a dejar programado, me voy de viaje y que sea lo que Dios quiera. Así que bueno, si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo por tu tiempo. El video se me fue un poquito más largo de lo esperado, así que te agradezco muchísimo si llegaste hasta acá. Te pido que me dejes un me gusta, un comentario, todas esas cosas que ayudan al algoritmo de nuestro querido YouTube para que le lleve mis videos a más personas. Así que sin más, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.